pasada. Si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. Perfecto. Les quiero decir una cosa muy importante el día de hoy. Si bien hoy vamos a hablar brevemente de cada uno de los medios que pueden utilizarse para gestionar el conflicto en el seno de la empresa familiar, vamos a hacer particular énfasis en uno por tratarse ese método, esa metodología, y a veces necesitan metodología, sino que es una manera intuitiva de llevar a cabo ese procedimiento, que es la negociación. Sin embargo, quiero que se vayan con nociones generales de los otros medios que pueden perfectamente utilizarse al momento de producirse una controversia, una disputa, una diferencia de opiniones en el seno de la empresa familiar. La vez pasada, la clase pasada, estábamos hablando de cuáles eran esos medios para poder gestionar de manera adecuada el conflicto. En este caso, fíjense que la escalera de la que estábamos hablando se compone de varios escalones, varios peldaños. En el peldaño inferior, el primer peldaño, fíjense que está la palabra imposición. Ustedes tal vez dirán cómo la imposición, cómo que te impongan una solución puede ser una metodología para resolución de conflictos. Y resulta que en el ámbito de la empresa familiar funciona y tal vez es el mecanismo por antonomasia utilizado por la primera generación, la generación de los fundadores, para dirimir cualquier controversia. En caso de que exista una controversia, como lo dijimos la vez pasada también, el fundador tiene esencialmente el poder de decir, yo quiero que esta sea la solución, la vamos a implementar de esta manera y esto se va a hacer así ya. Cuestión que no necesariamente puede producirse ese tipo de imposición de una solución, tal vez medio paracaidista, a cualquier controversia cuando la empresa empieza a tener la incorporación de nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, usualmente las relaciones de poder son más horizontalizadas. Es decir, puede ser que algún hermano mayor tenga un poquito más de autoridad o un poquito más de experiencia, pero al final del día tú eres hermano como yo soy hermano y eso significa que tenemos el mismo grado si fuéramos militares. A diferencia de lo que pasa con el fundador. El fundador tiene esa gran capacidad, esa gran autoridad indiscutida por las generaciones, al menos en los primeros momentos de incorporación y muchas veces seguido los años, pero es un mecanismo que solamente puede, es un lujo que solamente puede darse el fundador, el imponer soluciones al momento de controversia. Este es un mecanismo válido, un mecanismo viable. Una vez se haya incorporado nuevas generaciones, no lo es. Bajo ningún concepto lo es. Por eso, lo que más ocurre en el seno de la empresa familiar es la negociación. Y sobre esto vamos a ahondar en el resto de la presentación, porque precisamente desde el punto de vista estadístico me atrevería a decir que el mecanismo utilizado dependiendo de qué tan democrático no sea la primera generación, pero de la segunda en adelante es precisamente la construcción de consenso a través de la negociación. La negociación tiene una doble, una bifurcación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que precisamente permite hacer cosas en tiempos de guerra y cosas en tiempos de paz. En tiempos de guerra, cuando hay disputas entre los familiares, permite dirimir esas disputas y tratar de llegar a suelo común. Y por otro lado, desde el punto de vista de gestión de negocios, permite la creación de valor. Pero sobre eso vamos a abundar un poquito más adelante porque, como les dije, quiero que tengan este pequeño abreboca de los distintos otros medios, además de ese que sería el principal sobre el que quiero hacer énfasis. Además de de la negociación, como pueden ver en el tercer peldaño, está la mediación. La mediación básicamente es un mecanismo de solución de controversias que se basa en la participación de un tercero, pero ese tercero no toma una decisión. No es como el fundador al principio que impone su solución. No. El mediador es una persona que resulta legítima para las partes en conflicto. Si Pedrito tiene un conflicto con Pablito, y hay alguien que es un tercero que es legítimo, que tiene la autoridad, que tiene sobre todo la credibilidad para ambos factores de conflicto en que trate esa persona de analizar la situación de conflicto
y de hacer sugerencias para encontrar una solución que logre satisfacer en la medida de lo posible a todas las partes de ese conflicto. El mediador, es muy importante que se haga esta distinción, no es un árbitro. El mediador no toma una decisión y esa decisión debe ser acatada, cuestión que sí ocurre en el caso del arbitraje u otros mecanismos que vamos ahorita a estudiar. En el caso del mediador, el mediador lo que hace es tomar la información primero por separado de cada uno de los factores en conflicto, después en conjunto y en solitario trata de idear un plan de acción, trata de idear una ruta de escape de ese incendio del conflicto, haciendo sugerencias, recomendaciones y aportando esencialmente su insight, su opinión, su consejo. Por eso es muy importante que la figura del mediador esté muy claro que no es un árbitro. Él lo que puede hacer es sugerir posibles salidas, sugerir posibles soluciones al tema. Y sugerir es simplemente dar un consejo que las partes en conflicto tienen el derecho de acatar o de no acatar según su criterio. Claro, un buen mediador tiene la grandísima ventaja de que logra analizar en profundidad el fenómeno del conflicto, logra analizar en profundidad los intereses y las posiciones y los verdaderos anhelos de las partes en conflicto y trata de diseñar un plan que logre establecer un puente entre ambas posiciones y lograr así que sus sugerencias sean bien acogidas y sean, por supuesto, implementadas. Por otro lado, tenemos al arbitraje. El arbitraje, en muchos países, en muchas jurisdicciones, se le llama arbitraje comercial. El arbitraje básicamente es un procedimiento muy parecido al juicio, pero en lugar de haber un juez que decide, existe un árbitro. El árbitro es una persona que, a diferencia del mediador, sí tiene la potestad, tiene el poder de tomar, informarse, ver todas las pruebas y ver los argumentos de cada una de las partes en conflicto y tomar una decisión vinculante para las partes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con vinculante? Que es de obligatorio cumplimiento. Por eso es muy importante que cuando se vaya a hacer a participar en un proceso de arbitraje, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santo Domingo es una empresa, es una institución que puede administrar, sirve como centro de resolución de controversias a través de arbitraje, y hay muchísimos otros ejemplos, que pueda servir de sede donde se lleve ese procedimiento arbitral. Puede ser que sea un solo árbitro el que decida, puede ser un panel de árbitros, evidentemente tiene que ser un panel impar para que pueda haber una mayoría y una minoría y se tome una decisión. La idea no es estar eternamente dirimiendo el conflicto, pero el arbitraje tiene una gran ventaja que yo particularmente recomiendo a las empresas familiares en caso de que la disputa llegue a un punto tal que prácticamente se van a un juicio. El juicio es por naturaleza un procedimiento público, un procedimiento donde cualquiera pudiera acudir al archivo de los tribunales y obtener una copia certificada, desde un estudiante de derecho hasta otras empresas competidoras que se quieren enterar de los trapitos sucios de una empresa familiar. El arbitraje nos da una grandísima ventaja con respecto al juicio. El arbitraje sí es establecido como medio de resolución de controversias intramuros de la empresa familiar y además se establece, se acuerda que sea un procedimiento confidencial. Eso quiere decir que absolutamente nadie fuera de las partes en conflicto tendría acceso a las actas de lo que se está argumentando por parte y parte durante el conflicto. Y tampoco tendrían acceso, por supuesto, al laudo arbitral. El laudo arbitral es el equivalente a la sentencia judicial, es decir, la decisión que emite el árbitro de obligatorio cumplimiento para las partes, y esto no tendría que ser sabido por nadie. Es un mecanismo que, si bien desde el punto de vista de derecho, no me quiero poner muy técnico, pero es lo que se llama un mecanismo heterónomo de resolución de controversias. ¿Por qué es heterónomo? ¿Por qué no es autónomo como lo es la negociación? Porque la negociación yo tomo la decisión de si llegamos a acuerdo o no. Un mecanismo heterónomo es un mecanismo a través del cual un tercero o un panel tercero, como les expliqué, toma una decisión que yo debo acatar de forma obligatoria. Y si la familia llega a un punto de conflicto tal, de distanciamiento, resquebrajamiento de las relaciones, que se quisiera ir a un juicio,
yo recomiendo particularmente que no hagan el juicio, prefieran la vía arbitral. Sí es cierto, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que hay una gran diferencia desde el punto de vista pecuniario de dinero entre la solución del arbitraje y la solución del juicio. ¿Por qué? Porque el juicio, el acceso a la justicia es un derecho humano básico y por tanto, eh, eh, a menos por supuesto los gastos del abogado, pero el sistema judicial como tal no cobra a diferencia del sistema arbitral, donde son centros o se designa un árbitro o un panel de árbitros ad hoc. Estas personas sí reciben un emolumento, sí reciben un dinero. Ejemplo, hay una disputa en una familia y esta familia decide que no pueden llegar a una solución negociada, no llegan, no dan pie con bola con un mediador, se quieren ir a un juicio, pero deciden, bueno, vamos a mantener esta guerra bajo perfil, no queremos que nadie se entere, procedimiento arbitral con él. El Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Santo Domingo, que es el ejemplo que les di dominicano, ellos cobran un fee, unas comisiones, unos honorarios por ser el centro que va a precisamente dirimir la controversia. Y aparte de esto, están los honorarios de los árbitros o del árbitro, en caso de que sea uno solo. Y por supuesto de los abogados que van a ayudar a participar. Ahora bien, ya hemos abordado esta parte del arbitraje. Cada país tiene su ley de arbitraje comercial. Eso es muy interesante, pero sí les debo decir que la cláusula arbitral, es decir, el acuerdo al que las partes en conflicto lleguen para poder dirimir de forma definitiva una controversia o disputa en un procedimiento arbitral, debe estar muy, muy, muy bien redactada. ¿Por qué? Porque en caso de que sea una cláusula arbitral defectuosa, es fácilmente invalidable el proceso, anulable y ustedes pueden perder un buen tiempo pensando que van a conseguir una solución en un procedimiento de arbitraje cuando no es así y van a terminar en un juicio. Entonces, les recomiendo que presten mucha atención a la cláusula arbitral, perdón, es decir, el acuerdo a través del cual las partes en conflicto acuerdan que van a un procedimiento de arbitraje. Ahora bien, el juicio, creo que todo el mundo está familiarizado, al menos de forma superficial, con el procedimiento ordinario judicial. Básicamente, un juez, dependiendo de la materia, agrario, mercantil, civil, es quien recibe los argumentos de las partes y, de acuerdo a los lapsos establecidos en la ley, él puede tomar una decisión. Decisión que, por cierto, es apelable. Y esto me detengo porque es una de las grandes diferencias que hay con los procedimientos de arbitraje. En el procedimiento de arbitraje usualmente no tienen tantas instancias de apelación como sí lo tiene el juicio. Ejemplo, volvemos con Pedrito y Pablito. Pedrito establece un procedimiento, establece una demanda contra Pablito y ganó en primera instancia Pedrito. Pablito no está de acuerdo y apela, van a una segunda instancia. Y ahí en esa segunda instancia vuelve a ganar Pedrito. Y viene Pablito, no conforme con estas dos decisiones judiciales en contra, va al máximo tribunal de la República Dominicana. Ahí toma nuevamente otra decisión. Como ven, existen varias instancias. Digamos que el procedimiento judicial no muere necesariamente con una sentencia. Cuestión que sí ocurre con el procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral nace esencialmente para dirimir controversias entre privados de forma definitiva. Y por esa vocación precisamente es que es distinto al juicio y es muy raro que las leyes particulares de cada país permitan recursos o apelaciones contra un laudo arbitral, que como les dije antes es el equivalente de la sentencia a nivel de arbitraje. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Cada procedimiento tiene su ventaja, cada procedimiento tiene su desventaja, todo depende de las características del conflicto y de las características de las personas incluidas en el conflicto. Es una decisión que debe ser tratada, como me gusta decir, de forma casuística. No es una solución estándar que se puede utilizar para todo el mundo. No es una
no es una solución, no es una chaqueta que todo el mundo puede usar, gordos y flacos, altos y bajos, mujeres y hombres. No es así. Cada conflicto reviste unas características particulares, cada controversia necesita una atención particular y cada actor del conflicto tiene unos intereses y unas alternativas distintas. Entonces, todo eso debe ser sopesado para elegir casuísticamente, por cada caso en particular, el medio idóneo, la mejor vía para solucionar el conflicto de forma duradera. No hacemos nada solucionando un conflicto hoy y mañana vuelve a estallar. Y esto ocurre en todos los ámbitos. Un ejemplo internacional puede ser perfectamente el conflicto árabe-israelí, que se encuentran soluciones que son verdaderos, ¿cómo se llama esto? Eh, Compresitas de agua tibia y no soluciones finales para poder definitivamente tratar de complacer a todas las partes involucradas y llegar a que sea un ganar-ganar, que es lo que se trataría, sobre todo en el ámbito de la empresa familiar. Y el último, ustedes dirán, pero ¿cómo así que la violencia? Sí, la violencia evidentemente no es un mecanismo que nosotros vayamos a recomendar, pero como decía la poeta Hannah Arendt, es el último árbitro de las diferencias humanas. Y efectivamente hay casos donde la controversia saca de sus casillas a los actores y hace que la violencia sea una opción. A nivel de personas, se han visto en casos de empresas familiares desde pugnas dificilísimas y violentas en lo físico, y en el caso de instituciones o países, vemos la guerra. Por eso es muy importante que los otros mecanismos, básicamente mecanismos pacíficos de resolución de controversias, se puedan implementar en el momento correcto, con los actores correctos, y que sea el mecanismo idóneo de acuerdo a las características de esas personas, de ese conflicto y de ese momento histórico. Así evitamos guerras no solo institucionales o internacionales, sino evitamos guerras civiles, como me gusta decir, dentro de las empresas familiares. Ok, básicamente, y hacemos un pequeño resumen, la imposición es un lujo que solo puede darse el fundador, diciendo cómo se va a resolver una controversia, no aplicable en la segunda y posteriores generaciones de la empresa familiar. En segundo lugar está la negociación, que ahora vamos a analizar con mucho más ahínco y profundidad y rigurosidad. Tenemos la mediación, o como le llaman muchas personas, la negociación asistida, es decir, una persona que conoce muy bien de conceptos de negociación y de construcción de acuerdos y consensos, trata de empaparse de las situaciones de conflicto para dar recomendaciones y así que los actores pudieran llegar a un acuerdo si así lo sienten. Tenemos el arbitraje, que es básicamente un medio heterónomo, otro toma una decisión vinculante y de obligatorio cumplimiento sobre el conflicto. Tenemos el juicio, que esencialmente también es un mecanismo heterónomo de resolución de controversias, donde no un árbitro, sino el juez toma la decisión vinculante, pero tiene, como les dije, sus características. La gratuidad, por un lado, la apelabilidad de las decisiones. Y en última instancia, o el destino que ninguno quisiera, o que tratan todos estos medios pacíficos de evitar, que es la violencia. Ok, si podemos pasar por favor a la próxima lámina. Perfecto, gracias. Ah, ajá, perfecto. Tenemos la definición de lo que significa negociación. Básicamente es un proceso de comunicación. Y fíjense este matiz. Puede ser formal, informal o puede ser híbrido. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ayer casualmente estaba en un congreso donde hablaron de una cita de un científico social que a mí me gusta mucho, llamado Paul Watzlawick. Paul Watzlawick dice que no podemos no comunicar. Es un axioma de la comunicación. Porque si yo me quedo callado, pero tengo cara de apesadumbrado, la gente dirá, no, ¿qué pasa? Estará preocupado. O yo puedo hablar a través de mis acciones. La cuestión, en definitiva, es que en la comunicación humana no existe manera de no comunicarse. Siempre estamos comunicando mensajes. Y por eso hay comunicaciones de tipo formal, donde nosotros, por ejemplo, en el ejemplo del arbitraje, tenemos un procedimiento por escrito. Si vamos a un arbitraje de la Cámara de Comercio de Santo Domingo,
la Cámara de Comercio de Santo Domingo tiene un reglamento de resolución de controversias, un reglamento de cómo funciona el arbitraje, donde establece cómo se presentan los escritos, en qué letras se presentan los escritos, los días que se presentan los escritos, los tiempos para responder eso, los tiempos para decidir. Es un proceso formal. Es decir, formal, asócialo a que hay reglas claras en blanco y negro. Básicamente es eso. Ahora bien, hay procesos de comunicación informales, donde no está en blanco y negro y es muy basado en la percepción de las cosas. Y la percepción no necesariamente nos va a llevar a la verdad. La percepción nos puede llevar perfectamente a conclusiones erróneas, conclusiones equivocadas. Le quiero hacer una pequeña anécdota antes de avanzar con respecto a este tema de percepciones y en la comunicación informal como columna de la negociación. En una ocasión estaba el famoso escultor, pintor y bueno, hombre del Renacimiento Miguel Ángel, el que hizo la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, que por cierto fue alguien muy longevo, vivió hasta una larguísima edad, cuestión que no era tan normal en la Edad Media, bueno, no, en el Renacimiento, perdón. Y él estaba terminando una escultura y mientras estaba terminando la escultura, se acerca uno de los papas que le encargó esa escultura y le dice a Miguel Ángel, o no se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a Miguel Ángel, creo que esa nariz está muy grande. Y Miguel Ángel, que era muy conocido por tener un carácter más bien muy fuerte, ese día estaba, me imagino que tranquilo, y él dijo, ah, sí, ¿te parece que está muy grande la nariz? Agarró el martillo y el cincel, pero mientras los agarraba, agarró un poco del polvo de mármol que estaba alrededor de la estatua mientras él estaba esculpiendo. Y él le dio unos pequeños golpecitos, bueno, perdón, le hizo creer al Papa que le estaba dando unos pequeños golpecitos a la nariz mientras dejaba soltar un poco del polvo de mármol que había tomado con la mano, haciéndole creer al Papa que efectivamente estaba haciendo más pequeña la nariz. No era así, pero es lo que él hizo creer al Papa, la percepción que generó en el Papa. Después de que termina, perdón, después de que termina de esculpir, le dice al Papa, ahora sí, y el Papa maravillado, así, quedó perfecta la nariz. Fíjense lo que es la percepción. Él creó la percepción de que había reducido el tamaño de la nariz por pedimento del Papa. No fue así. El Papa se fue contento. Cuando hablamos de un proceso de comunicación informal, todo está más basado en las percepciones que en los hechos, en las realidades. Entonces, un proceso de negociación se basa en una comunicación que puede ser formal, informal o híbrida. Yo particularmente creo que la gran mayoría de los procesos de comunicación en las negociaciones son híbridos. Hay partes formales, hay partes informales y hay que estar conscientes de eso porque eso puede tener un impacto en el resultado de la negociación. Sigamos con el concepto. En este proceso de comunicación, que ya sabemos que es formal, informal o híbrido, dos o más actores interdependientes entre sí, y ahí me detengo. Ustedes dirán, ¿por qué interdependientes? Porque es que si yo no necesitara del otro para lograr lo que yo quiero, no me siento a negociar, ¿verdad? Pero si yo dependo del otro y el otro depende de mí, interdependencia, es cuando sea la condición básica, el piso mínimo para que se produzca una negociación. Una negociación se produce solo si hay interdependencia, por pequeña que sea. Al haber interdependencia, yo necesito sentarme con el otro a negociar. Si no lo necesito, no necesariamente se va a producir una negociación jamás. Tratan de satisfacer sus intereses o lo que ellos consideran sus intereses. Y esto es muy interesante porque los intereses desde el punto de vista de la negociación como disciplina son muy claros. Es aquello que yo quiero satisfacer en un proceso de negociación. Pero, pero, fíjense este es otro matiz al final del concepto, que dice, los intereses o lo que ellos consideran son sus intereses. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada persona, cada actor en un proceso de negociación o de conflicto tiene una narrativa, va construyendo y una vez que construye una narrativa, esa narrativa se queda ahí hecha concreto. Y a veces, verdades como puentes militares se terminan convirtiendo en puentes de toda la vida. Y es muy importante que nosotros en el proceso de comunicación que constituye una negociación
verifiquemos si la solución que el otro tiene en su mente y que quiere implementar en la mesa de negociación, en realidad es la solución óptima. ¿Y qué es la óptima? ¿Qué es el mejor tipo de solución que podemos encontrar en un proceso de negociación? Básicamente, aquella que cumple los intereses del otro y los míos. Te lo digo porque usualmente la gran mayoría de las personas tiene tendencia a lo que llaman negociación competitiva. Es decir, yo veo la negociación como un proceso donde o yo gano o yo pierdo. Y no necesariamente tiene que ser así. Claro, existen herramientas para poder llegar a una solución ganar, ganar, pero lo principal es que nosotros tengamos en cuenta que uno de los intereses que todos tenemos en nuestra agenda no solamente es lograr lo que queremos, sino lograr en la medida de lo posible que el otro también logre lo que él quiere, sabiendo identificarlo. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Perfecto. Aquí vemos las distintas etapas históricas, digamos, de cada empresa familiar. ¿Por qué hablo solo de cuatro generaciones acá? Esencialmente porque la gran mayoría de las empresas familiares latinoamericanas son empresas de pocos años, de pocas generaciones, son empresas jóvenes. Sí encontramos algunos casos dignos de ser enoquiano. Los enoquianos es un club de empresas familiares que tiene sede en París. Se llaman enoquianos en honor a Enoch, el hijo de Matusalén. Y para entrar en ese club de empresas familiares, debes tener como mínimo 200 años. Entonces, se pueden imaginar, ¿no? En América Latina hay pocas empresas que pudieran ser enoquianas, por eso la referencia. Y fíjense que aquí esencialmente vemos que está primera, segunda, tercera y cuarta generación. En la primera, perdón, en la primera generación podemos perfectamente poner la parte de la imposición que hablábamos en la escalera. En la segunda, tercera y cuarta es donde nosotros vamos viendo que se va desdibujando por razones hasta biológicas de desaparición o desincorporación del fundador o fundadores, y como la sociedad empieza a manejarse bajo unas reglas más horizontales, más igualitarias o como mínimo menos desiguales, empezamos a ver la aparición de esos otros mecanismos de los que hemos hablado: negociación, mediación, arbitraje, juicio y, ojo, hasta violencia. Si puedes poner la próxima, por favor. Ok, como les decía, hay una dicotomía importante en el uso de la negociación como medio para gestionar el conflicto en el seno de la empresa familiar. Por un lado, tenemos que nos sirve la negociación para gestionar el conflicto, para hacer que el conflicto, para deconstruirlo y lograr una solución que nos convenga a todos los factores involucrados. Y por otro lado, esto es muy interesante y los invito a buscar información en Internet al respecto de de esta última característica, que es crear valor en escenarios no conflictivos. De hecho, al final de la presentación vamos a ver un excelentísimo ejemplo al que yo recurro con frecuencia. No es mío, es de un libro que una vez leí de niño y casualmente muchos años después, eh, estudiando negociación precisamente, daban ese ejemplo. Entonces me pareció muy interesante traérselos acá. En eso de creación de valor, esencialmente es, imagínense un proceso de negociación donde empezamos con un problema, con una diferencia, una disputa, y terminamos ganando más los involucrados al salir. Hay un libro, si mal no recuerdo, el autor se llama Nassim Taleb, donde habla de la antifragilidad. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto. Hay un concepto que durante muchos años, sobre todo en estos países nuestros de América Latina, que tienen economías tan inestables y sistemas políticos también inestables, donde se habla del concepto de la resiliencia, que es básicamente que una persona o una institución puede resistir eh, situaciones negativas, situaciones que le afectan de forma negativa, y puede sobrevivir a eso y seguir adelante. La antifragilidad es un concepto que a mí me gusta muchísimo porque habla de un grado superior a la resiliencia. Habla esencialmente de que no solamente la persona o institución o país recibe la pela, recibe el impacto negativísimo de un suceso, sino que al salir, al terminar este efecto,
sale fortalecido. O sea, no sale igual, sale fortalecido, sale más poderoso. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la filosofía ganar-ganar de la negociación, en este caso en particular la creación de valor, porque la creación de valor permite que nosotros, si antes estábamos peleando por 4 unidades de algo, resulta que terminamos creando valor y expandiendo la torta, que es una de las expresiones típicas de la negociación, y ahora no vamos a pelearnos por 4, sino que nos vamos a repartir 8 para allá y 8 para acá. A eso me refiero. Esto que pareciera magia, que pareciera alquimia, tiene una metodología de cómo hacerse, de cómo poder producir ese tipo de resultados. Y es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque, como les decía, de todos los mecanismos alternos de resolución de controversias, creo que la negociación es donde tenemos que poner el énfasis por lo usual que es utilizada día a día, a veces sin saberlo, en el ámbito de la empresa familiar. Y puedes poner la próxima, por favor. Ajá. Eh, Existen distintas escuelas o visiones o maneras de llevar adelante un proceso de negociación. Este servidor siempre les va a recomendar que traten de negociar con base al método que fue diseñado, estudiado, investigado y comprobado por la Universidad de Harvard, llamado el método de negociación basado en principios. Eh, Se le conoce usualmente como el método Harvard de negociación. ¿Qué es esto? Bueno, en el año 74, como aquí le ponemos en la lámina, se inauguró un centro de investigaciones aplicadas, un centro, por cierto, que es un consorcio interuniversitario, porque si bien lo lidera Harvard, hay otras universidades de grandísimo prestigio y reconocimiento, como el MIT y Tufts University, que es, digamos, la Academia Diplomática estadounidense, por excelencia, para lograr desarrollar y difundir las mejores prácticas para el momento de negociar. Y esto es muy interesante porque ¿qué ventaja tiene este modelo de Harvard sobre otras metodologías? Que hay muchas metodologías que lo inundan a uno de recomendaciones, que si te vistes así, que si te sientas de tal manera, que si haces tal cuestión, que si es el tono de voz. Sí, pero ustedes les invito a diferenciar de la hipótesis de lo que yo creo que puede funcionar a lo que en realidad científicamente se ha comprobado que funciona. Y la gran ventaja del método Harvard de negociación es que ellos, como son tal vez una de las principales casas de estudios del planeta, donde se forma la élite económica global, esencialmente han tenido la oportunidad de poner en práctica en los más diversos escenarios en todo el mundo su metodología y funciona. Precisamente por eso les invito a que estudien y profundicen después de esta presentación en el método de Harvard para negociar. Si puedes poner la próxima, por favor. Modelo de negociación, basado en principios, como lo titularon los mismos autores, pero popularmente se le conoce como método Harvard de negociación, vio la luz por primera vez en ese libro que se los recomiendo. Es un libro de cabecera que absolutamente todo empresario familiar o toda persona del ecosistema de la empresa familiar debería tener en su mesa de noche. La traducción al castellano es esa, sí, de acuerdo, como negociar sin ceder. Yo les recomendaría, si manejan el idioma inglés, que vean el libro original. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, traductore e traditore. El traductor es traidor. A veces las traducciones no son del todo fidedignas de lo que dice o lo que intenta el autor o los autores en este caso decir. Pero bueno, si no pueden, esta es la recomendación. El libro sí, de acuerdo, Cómo negociar sin ceder. Salió publicado por primera vez en el año 81. Se ha traducido a más de una treintena de idiomas y se ha hecho ya quién sabe cuántas ediciones de lo bueno, útil, sobre todo, que ha sido esta publicación. Y donde se explica de manera muy didáctica, muy digerible, muy sin densidades académicas, cómo poder negociar para obtener mejores resultados. Si puedes poner la próxima, por favor. Ya va, disculpen. Si puedes poner la anterior, que sí me gustaría hacer un breve comentario. Estos tres autores, de izquierda a derecha, el profesor Roger Fisher, ya fallecido, que Dios lo tenga en la gloria, él fue el fundador del proyecto de negociación de Harvard en el 74.
Esta persona es bueno, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y después de ver esa devastación en primera persona, él dijo, no puede ser que los humanos a estas alturas de la vida y del desarrollo estemos negociando nuestras diferencias, como les decía aquel último escalón, con violencia. Tiene que haber mejores maneras de nosotros encontrar acuerdos y resolver las disputas. Y por eso es que este abogado estadounidense comenzó desde finales de la Segunda Guerra Mundial su carrera académica y estudios y terminó desarrollando, porque él era la cabeza indiscutible del proyecto de negociación de Harvard, cómo negociar de mejor manera y cómo llegar a acuerdos de mejor manera. A su derecha está el profesor William Ury. El profesor Ury, antropólogo, cuestión que llama mucho la atención, porque esencialmente nos habla del campo tan transdisciplinario, tan amplio que es la negociación. De hecho, aquí en equipos de negociación he podido ver desde matemáticos puros, porque saben mucho de teoría de juego, antropólogos como Uri, abogados porque saben las reglas legales. O sea, la negociación es un proceso muy humano y por eso hay muchas ciencias que convergen en él de forma transversal. El último autor, él mismo decía en Harvard que él no había hecho grandes aportes, sino compilar la obra de estos dos genios, Bruce Patton. Entonces, ahora sí puedes pasar a la próxima, por favor. Otras visiones que me digan, Carlos, ¿qué otros libros además de eso me pudieras recomendar? Este libro me parece muy bueno, sobre todo porque otorga, perdón, un contexto que creo le faltó un poco a la obra de Uri, Patton y Fisher. Él habla esencialmente de que el título es muy grande y elocuente, no necesariamente todo es así, no todo es negociable, pero es el título del libro. Es un libro muy bueno que se deja leer en pocas jornadas y habla de unos elementos que no podemos dejar por fuera al momento de negociar, que es la información, el poder y el tiempo. Y sobre esto me detengo un segundo para decirles otra anécdota. Esta persona, Herb Cohen, él llegó a llevar adelante negociaciones comerciales para muchísimas empresas del Fortune 500 de Estados Unidos. Una persona muy conocida por sus excelentes resultados al momento de negociar. Pero él dice que al principio de su carrera, cuando era un joven vendedor, es enviado de Estados Unidos a Japón para hacer una negociación. Entonces, él llega a Japón, la empresa con la que iba a negociar, la empresa japonesa, le envió un chofer, cuestión que él le complació mucho, y el chofer lo busca, lo trata a todo dar en el aeropuerto, le dice que lo va a llevar al hotel y le pregunta por cuánto tiempo se va a quedar. A lo que él responde que se va a quedar, no recuerdo la cifra exacta, pero imaginen que dijo, bueno, me voy a quedar 7 días. Perfecto, lo deja en el hotel, y le dice que al otro día se estarán comunicando a tal hora los ejecutivos de empresas japonesas para hacer la reunión y que empiecen a negociar. Resulta que el otro día no fue contactado, al tercer día no fue contactado, al cuarto día no fue contactado. Les recuerdo que esto era pre-internet, estamos hablando de los años fácilmente 60, quinto, sexto. El séptimo día se puede imaginar el estrés, el cortisol que había segregado ese hombre pensando, no puede ser que yo haya venido, he estado una semana aquí en Tokio, me voy a devolver a Estados Unidos y voy a regresar con las manos vacías. Entonces, casi que al mediodía del último día, pocas horas antes de tener que montarse en el avión, lo llaman, le envían al chofer. Él básicamente en esa reunión aceptó casi que a ciegas todo lo que los japoneses plantearon porque no tenía margen de poderse negociar y lo llevan a su aeropuerto y se regresa. De reflexión. Si él no lo hubiera dicho, y esta es la cuestión del manejo de la información confidencial y el tiempo, si él no lo hubiera dicho exactamente al chofer, y el chofer comunica eso a la otra parte, cuánto tiempo él disponía para llegar a un acuerdo en Japón, muy posiblemente no hubiera sido objeto de la explotación que de esa información o de ese manejo pobre de la información y del tiempo él tuvo. Si él hubiera mantenido tal vez confidencial eso, es muy posible que no hubiera tenido tan malos resultados en la negociación.
Por eso la invitación es nuevamente a que compren este libro. Lo pueden encontrar gratuito en internet. Todo es negociable, Haircoin. Excelente también para materia de negociación. Si puedes poner la próxima, por favor. Ok. ¿Cuáles son básicamente las ventajas del modelo Harvard sobre las otras metodologías, salvo esa pequeña fe de rata con el caso de Cohen? Primero, aporta un sistema de cómo conducir una negociación. Y es un sistema, significa que es la antítesis de la improvisación. Un sistema significa que es un todo, fase por fase, donde sabemos exactamente cuándo comienza algo y cuándo termina. Cuáles son las distintas partes que componen ese todo y quiénes son los responsables. Un sistema o tener una manera sistemática de llevar adelante las negociaciones es sin lugar a dudas una grandísima ventaja. Disculpen un segundo, por favor. Ok. En segundo lugar, y esto es muy interesante, y no me voy a dejar de insistir en esto, se pudo poner a prueba en muchos escenarios. Y esto significa que se probó en escenarios bélicos, escenarios de guerra, de confrontación, y se utilizó en escenarios civiles. Se usó dentro de los Estados Unidos y se usó en países tan distantes como Indonesia, Sudáfrica, Venezuela o con la misma Rusia. Se utilizó en muchas industrias, desde IBM, que hacía componentes electrónicos y software, hasta materia petrolera. Una y otra vez, la ventaja del método Harvard es que ha sido refrendado y refrendado por los que ponen en práctica esas enseñanzas en el mundo de los negocios, en el mundo de la conflictología. Por eso es que no dejo de recomendar esta metodología siempre que pueda. Y puedes por la próxima lámina, por favor. Ok. Ustedes dirán, si este método es tan bueno, si este método aporta tremendos resultados, ¿qué compone el método? Y para eso estamos con esta lámina. En esta lámina ustedes tienen oro en polvo. Esta lámina es esencialmente casi que un resumen del libro Si de acuerdo, cómo negociar sin ceder, de Fisher, Uri y Patton. Vamos a ir desglosando concepto por concepto para que lo tengan bien claro. Y cualquier duda, por favor, recuerden que al final de la charla pueden preguntar sobre lo que quieran. Ok. En primer lugar, tenemos los intereses y tenemos las posiciones, que como ahí les muestra el signo, no son lo mismo. Muchas veces podemos utilizarlo tal vez como sinónimo, pero no lo son, y menos en el ámbito de la negociación. Los intereses son esos anhelos, deseos subyacentes que cada persona tiene en un proceso de negociación y que quiere obtener como meta. El deseo subyacente. La posición es la vía que yo elijo para satisfacer ese interés. Ejemplo súper básico, súper didáctico. Yo tengo sed. ¿Cuál es mi interés? Saciar mi sed. La posición que yo utilizo para satisfacer ese interés puede ser tomarme un jugo, tal vez un jugo de piña, o tomo agua, o tomo un refresco, una Coca-Cola, agua gasificada, para usted de contar. Esto es lo que yo quiero satisfacer, el interés. La posición es la vía que yo elijo para satisfacer ese interés. Todos tenemos intereses y posiciones en los procesos de negociación y conflicto. Ahora, ¿qué son las opciones de ganancia mutua? Las opciones, digamos que es cuando las posiciones de parte y parte se encuentran en una mesa de negociación. Las opciones son las posiciones que cada uno presenta en la mesa de negociación. Esto de las opciones de ganancia mutua es la invitación que hace la metodología de Harvard al momento de negociar que todos deberíamos buscar. Es decir, la posición que yo presento en la mesa de negociación debería no solo perseguir la satisfacción de mi interés, debería considerar como mínimo que además de satisfacer mi interés, esa opción que presento en la mesa
también tenga un sentido altruista, también busque que el otro pueda satisfacer su interés en la mesa. Tenemos otro concepto que es, sinceramente creo que uno de los conceptos más valiosos de la metodología, que es el MAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, o BATNA. Si escuchan el acrónimo BATNA en inglés, y ustedes saben que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y no es otra cosa que el plan B. Así como existen las opciones, que son las distintas salidas, las distintas posiciones que presentamos en la mesa al momento de negociar, como dice en Estados Unidos, away from the table, fuera de esa mesa, fuera de esas opciones que están exhibidas en la mesa, existe una alternativa, un plan B. Ese es el MAN. El MAN es importantísimo. Y ustedes dirán, ¿por qué considera que es importante? Por dos razones. En primer lugar, me permite medir qué tan bueno es un acuerdo potencial en la mesa. Ejemplo, imagínense que yo tengo una oferta de Shell para trabajar en el Mar del Norte y esa oferta me da $25,000 mensuales. Eso es la opción que tengo en la mesa, tomar o dejar eso. Pero resulta que British Petroleum me da la misma opción, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, pero no me pagan 25, sino que me pagan 35. Yo no hubiera sabido qué tan bueno o malo, no hubiera podido tener esa capacidad de medición de la bondad de esa opción planteada en la mesa si yo no tengo una alternativa. ¿Ok? Esa alternativa me permite medir qué tan bueno es un acuerdo potencial en la mesa, qué tan buena es una opción en la mesa. Y por otro lado, la segunda ventaja es que si esto no se concreta en la mesa, yo tengo a dónde ir, tengo un plan B. Por eso es muy importante. El banda o MAN en castellano nos permite impedir que estemos encerrados entre la espada y la pared. Nos permite tener un plan B, un plan de evacuación en caso de que sea necesario. Por eso, ustedes, si algo se tiene que llevar hoy, es esto. Jamás estén encerrados en una negociación sin una alternativa. Desarrollar una alternativa, y no es nada más identificar, es desarrollar esa alternativa de modo que ese plan B se va a actuar, va a accionar en el momento que yo lo quiera. Es tan importante como la negociación misma. Si yo no tengo alternativa, no tengo cómo medir qué tan bueno es el acuerdo que se plantea en la mesa y en caso de que no se concrete, no tengo plan B a dónde ir. Imprescindible. Si se van a llevar algo hoy, llévense el concepto del BADNA o MAN en castellano. Siempre una alternativa. La otra parte es la relación. Todos tenemos, como decía el profesor Fisher, un interés en en la sustancia de lo que negociamos, y hay un interés que a veces no está tan consciente, pero es muy importante, y sobre todo en el ámbito de la empresa familiar, porque no estamos hablando de relaciones anodinas, sin importancia, estamos hablando de relaciones familiares. Tenemos que darle importancia a que no solamente se trata de lograr nuestro objetivo en la mesa, de satisfacer el interés, usando la jerga apropiada. Se trata de también mantener la relación en términos funcionales, de que como mínimo la relación no sufra, de que se mantenga igual a como está. Eso es fundamental en la metodología. Otra cosa importante es el compromiso, nuestra capacidad de cumplir lo pautado. No hacemos absolutamente nada llegando a acuerdos que sabemos de antemano que no podemos cumplir. Nuestra capacidad y la del contrario, de honrar los compromisos adquiridos es sumamente fundamental. Como lo decían las generaciones anteriores, nuestros abuelos y bisabuelos, la palabra vale. Y algo que han visto ellos, tal vez es una cuestión de sentido común, pero a veces el sentido común es uno de los menos comunes de los sentidos, el lograr hacer sentir seguro al otro de que si yo adquiero un compromiso, lo voy a cumplir, es fundamental de caras a hacer que cualquier acuerdo, producto de una negociación en el ámbito de la empresa familiar, tenga de verdad una vocación de sustentabilidad, de sostenibilidad, de vocación de largo plazo. Y por último, no podemos obviar el tema de la comunicación. Fíjense lo que hablaba de las percepciones. Es muy importante que nosotros aprendamos, esencialmente, si me dicen de qué manera puedo mejorar mi comunicación al momento de negociar, yo diría dos cosas. La primera, tratar de ser lo más empático posible, de tratar
Cuando uno se sienta en un proceso de negociación, en una mesa de negociación, muchas veces es muy fácil olvidarse de que el otro lado también es un ser humano, de que el otro lado también tiene preocupaciones, tristezas y ambiciones, al igual que nosotros. La empatía es muy importante tenerla presente y sobre todo en la empresa familiar y sobre todo en las negociaciones en la empresa familiar. Y en segundo lugar, tratar de ser lo más precisos posible. La precisión, la concisión, el saber exactamente cómo utilizar el verbo para decir o dejar de decir algo es muy importante al momento de comunicarse. Y no todos somos buenos comunicadores. Muchos tenemos que hacer trabajo, muchos tenemos que mejorar nuestras capacidades de comunicación, pero van a ver cómo en la misma medida que ustedes mejoren sus capacidades de comunicación, va a mejorar la calidad de los acuerdos a los que van a llegar en el proceso de negociación. Ok. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Aquí vamos a repasar los conceptos que hemos visto que componen la metodología. En primer lugar, piense cómo el ejemplo clásico que se da es el de un iceberg. En un iceberg donde los intereses son esa pequeña parte del iceberg, menos el 20% que está sobre la superficie del mar, perdón, corrijo, los intereses son esta parte grande que está bajo la superficie del mar, bajo la superficie del mar, pero que dan sustento a la parte más alta, que son las posiciones, que es lo que dejamos que el otro vea en la mesa de negociación. Las posiciones es lo visible, los intereses es la parte que, aunque no vemos, influencia y da sustento, da piso a las posiciones. La otra lámina, por favor. Opciones de ganancia mutua. Tengamos muy claro que todos llegamos a la mesa de negociación con una agenda propia de puntos que queremos alcanzar, con intereses que queremos satisfacer. Pero lo más interesante, sobre todo porque estamos en una empresa familiar, es que tratemos de diseñar e implementar soluciones win-win, soluciones ganar-ganar, soluciones donde no solamente mi agenda es la que importa, sino que incluyamos en nuestra agenda que el otro pueda también cumplir puntos de la suya. Eso es sumamente importante porque hace que no se entienda como una imposición, que se entienda como que estamos construyendo cada quien su parte del puente para llegar a esa unión. La próxima lámina, por favor. Esto no puedo insistir más. El BANA, Best Alternative to Negotiated Agreement, o MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado, es ese plan B que nos permite acudir a él en caso de que no concretemos un acuerdo en la mesa, o si concretamos un acuerdo en la mesa, el BANA nos sirve para medir qué tan bueno es ese acuerdo. Señores, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, se sienten en un proceso de negociación si ustedes no han desarrollado un BANA. Importantísimo. La próxima lámina, por favor. La relación, básicamente, y más en la empresa familiar, es muy importante tratar de propender a la paz, tratar de propender a que como mínimo, después del proceso de negociación, la relación no haya sufrido. Eso es un concepto muy interesante, muy importante, porque no es igual cuando negociamos con alguien que tal vez no veremos más nunca, a una negociación que vamos a hacer con alguien que posiblemente nos vamos a encontrar todos los sábados en un barbecue en la familia. La próxima lámina, compromiso y comunicación. Fíjense, no escogí al azar esta lámina, fíjense en esta figura, como muchas veces uno, en lugar de ver la negociación como un proceso adversarial, donde si tú ganas, yo pierdo, o al revés, es mi invitación y la invitación de la metodología harvardiana para llevar adelante las negociaciones, es que uno trate de llevar con gran empatía y siendo bueno en sus capacidades de comunicación y siendo un facilitador del proceso, como tal vez uno envalentonado o dejado llevar por las emociones más bajas, está ahí trancado, empantanado en la disputa y cómo la persona que maneja esta metodología puede perfectamente ayudarle a desenmarañar esos pensamientos, esas percepciones, esos obstáculos que muchas veces son más mentales que reales
que impiden que los familiares en el ámbito de la empresa puedan llegar a un acuerdo que beneficie a todos, que sea un win-win solution. Si puedes ver la próxima, por favor. Ok, recuerdan que les hablaba de un caso bueno, conozco hace muchos años y que me llamó mucho la atención que una vez en una conferencia con William Ury, precisamente, él habló de este caso. En este caso van a ver cómo, aquí tienen la portada del hombre que calculaba, escrito por Malva Tahan. Básicamente es una novela, es todo ficción, pero tiene unas enseñanzas, unos relatos extraordinarios, donde hablan de Berenice Samir, que es el personaje central, el protagonista. Berenice Samir básicamente es un genio matemático y en el libro se van contando sus peripecias y sus aventuras. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Aquí me voy a permitir leerles para poder avanzar en la explicación del caso. Básicamente, el matemático Berenice Samir iba cruzando el desierto en un camello. Él iba cruzando el desierto, iba con un amigo. A lo lejos ve una acalorada discusión de tres personas. Y estas tres personas, eso le, por supuesto, imagínense en la soledad del desierto, eso le causa mucha curiosidad. Y él le dice al amigo que se acerquen a esas tres personas para ver básicamente por qué están peleando. Cuando les interroga, se da cuenta de que son tres hermanos que están básicamente peleando por la manera en que su recién fallecido padre repartió la herencia. Y él les dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el quid del asunto? Ellos le responden, bueno, el problema es el siguiente. Nuestro papá nos dejó 35 camellos y resulta que nosotros somos tres hermanos, pero él no los dividió de manera igual. Resulta que el hermano mayor, ¿verdad? Le dejó la mitad de los camellos. Ok. Al segundo, al hermano del medio, le dejó un tercio de los camellos. Y al hermano más pequeño, ¿ok? Al hermano más pequeño le dejó un noveno de los camellos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llevan esta manera compleja, y ojo, más de uno dirá, no, pero ¿quién va a dividir algo así? Si ustedes vieran la cantidad de problemas sucesorales que uno ve como consultor de empresas familiares, esto no es tan complejo. Pero bueno, resulta que en resumen, ellos estaban peleando porque el papá dividió los 35 camellos de la herencia, al mayor le dio la mitad, al del medio le dio la tercera parte y al menor le dejó la novena parte. Beremis, el protagonista del cuento, ve la situación, recuerden que es un genio matemático, y le dice lo siguiente, yo creo que tengo la solución. Si puedes pasar a la próxima lámina, por favor. Él dijo, hagamos una cosa, yo voy a darles mi camello. Y el amigo lo detuvo, pero ¿cómo le vas a dar el camello? O sea, nosotros estamos con un solo camello en medio del desierto, y esta gente tiene 35 camellos, y tú le vas a dar el único que tenemos nosotros. Y Berenice, confiado en sus capacidades, le dijo, tranquilo, que yo sé lo que hago y los voy a ayudar a resolver este problema. Él les dio el camello y una vez que les dio el camello, ya no tenían 35 camellos como dejó el papá originalmente, sino que tenían 36. Y volvieron a hacer la repartición tal y como había establecido su padre antes de morir. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Resulta que en este caso, el hermano mayor, y recordemos que ya no son 35, son 36, gracias a Berenice, recibía la mitad de los camellos. La mitad de 36 son 18. Antes era fracción, era 17 y algo. Ya no había ese problema. Le pregunta al mayor, ¿estás contento con la solución? Estoy contento. Perfecto. Al hermano del medio, que le tenía que recibir un tercio, y él recibía 11 puntos y algo, y nadie quería matar un camello. Un camello es valioso en el desierto completo, no una oreja del camello, ni una pata, ni una cola. ¿Estás contento con la solución de que tener tu tercio, que son 12, ya no es 11 y fracción? Sí, claro que sí, perfecto. Vamos con el más chiquito. Y cuando habla con el menor, al menor le tocaba un noveno, que era 3 puntos algo camello. Nadie quería matar un camello. Pero ahora como eran 36, la novena parte de 36 son 4.
Lo interesante viene cuando sumamos los 18 camellos del mayor, los 12 camellos del medio y los 4 camellos del menor. Resulta que son 34 camellos. Todos estaban felices, todos estaban contentos con la solución. Se respetó la última voluntad de su querido padre y habían sobrado dos camellos. Y puedes poner la próxima lámina, por favor. Uno, que como bien saben, originalmente era el que había Berenice prestado para solucionar el problema, y el segundo camello era básicamente sus honorarios por haber resuelto este problema a todo el mundo. Eso es un ejemplo de valor agregado. Esto que pudieran decir, no, es simplemente una figura literaria, yo lo he visto hacer a negociadores de altísima talla con esta metodología. Mi recomendación básicamente es, si ustedes quieren alcanzar resultados tan extraordinarios, tan sostenibles, tan respetuosos de la relación, tan empáticos y mejores que cualquier alternativa, sigan la metodología de negociación de principios de Harvard porque es capaz de producir este tipo de resultados. Básicamente, este es el fin de la presentación y comenzamos ahora si puedes poner la próxima, el ciclo de preguntas y respuestas y estoy todo oídos. Adelante, no sean tímidos. Excelente estrategia. De verdad que me reí al final. Cuando él iba a recibir un solo, tenía dos camellos. Ay, funcionó, funciona. Yo tengo una pregunta que surgió desde el principio. Es sobre el mediador. ¿El mediador tiene que ser una persona externa o puede ser una persona de la misma empresa? Primero, gracias por la pregunta, qué bueno que lo puntualizas, porque ambas figuras son posibles. Hay familias que son muy numerosas, hay familias que son más pequeñas. Puede haber una mediación interna. De hecho, yo siempre recomiendo a mis clientes que tengan una mediación interna primero, que haya alguien que goce del respeto y la credibilidad de los factores en conflicto para poder tratar de mediar. Pero si esto no es posible, yo siempre recomiendo que antes de llegar a un arbitraje o de un juicio, traten de hacer una mediación externa. De hecho, la Cámara de Comercio de Santo Domingo y muchísimas cámaras de comercio alrededor de todo el mundo tienen centros de resolución de controversias que no solamente tienen una lista de árbitros, tienen lista de mediadores profesionales que están formados para eso y es un servicio que se paga, pero muchísimas veces permite que se logre con herramientas más profesionales facilitar la consecución de un acuerdo entre las partes de conflicto. Así que ambas respuestas están bien. Puede haber una mediación interna de la familia y puede haber una mediación externa con un experto. Claro que sí. Gracias. Esa pregunta estuvo muy buena. ¿Quién más quiere dilucidar alguna duda, alguna pregunta al respecto? Este tema va para mucho. ¿Están tímidos? Vamos, vamos, que tiene mucho material esto. Realmente, esas son cosas que pasan muy frecuentemente. Sí, buenas Sin tardes. lugar a dudas. Pasa que Buenas hubo un tardes. momento que me tuve que desconectar porque había un problemita aquí con la red. Pero ese último ejercicio estuvo muy bien. Eso nos permite a nosotros ver que la mediación siempre es importante, no importa en el ámbito que se encuentre, porque realmente los negocios son no solamente para ganar, sino para que ambas partes se sientan siempre satisfechas de que hayan llegado a algún acuerdo. Porque aquí tenemos la genialidad de que si no le sacamos una ventaja a alguien, decimos, no fue buen negocio. No, el negocio es para que ambas partes queden conformes, no haya conflicto. Entonces, ese tipo de acción es lo que nos deja ver a nosotros que sí, que la conciliación es
primordial a la hora de los negocios, de tratar con personas y aplica en todos los campos de nuestra vida, realmente que sí. Gracias por esa intervención y quiero secundar lo que dices. Es muy importante y fíjense de algo. La capacidad de negociar pensando en el bienestar del prójimo, no solo en el propio, es una herramienta muy interesante para la empresa familiar. ¿Por qué? Porque sí, seamos realistas, el grado de empatía sube o baja dependiendo de qué tan importante es esa relación para nosotros. Si es más, hay un caso, Gustavo Velázquez, un especialista en negociación venezolano, él dice que una vez estaba de viaje en India, entonces necesitaba llegar rapidísimo al aeropuerto y como que estaba un poco retrasado, le dice al taxista que lo lleve rápidamente. Llega al aeropuerto, él le dice que son tantas rupias, él bueno, le agarra y le paga y se baja del aeropuerto, hace su check-in y todo perfecto. Resulta que él chequea, ya cuando está tranquilo esperando el avión, y le dio mucho menos dinero del que debía al taxista. No fue su intención, pero definitivamente el taxista recibió mucho menos lo que había pedido por hacer la carrera, como se dice acá. Entonces, ¿qué pasa? Él en realidad no se dio mala vida, le quedó como una anécdota, y él no va a ver más nunca al taxista. Entonces, esa relación pudo haber sufrido si tal vez fuera de forma consuetudinaria que se iban a ver y compartir o fueran más cercanos, pero ahí es verdad que la empatía se reduce cuando la importancia que para nosotros tiene la relación es baja. Pero resulta que si hay un lugar donde la importancia de las relaciones es primordial, porque es nuestro primer anillo en el mundo, en la existencia, es la familia. Entonces, en el ámbito de la empresa familiar es cuando la metodología de negociación de Harvard tal vez cobra más bien una importancia al cuadrado o al cubo, porque nosotros queremos, hasta necesitamos psicológica, emocionalmente mantener buenas relaciones con nuestros familiares. Entonces, refiriendo a tu comentario, tienes toda la razón. ¿Quién más se anima? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaratoria, algún concepto que tal vez no haya quedado del todo bien explicado? Sí, Carlos. John, por ejemplo, en un caso como ese, para no tener que recurrir a un profesional al cual tú tengas que hacerle un pago, porque muchas de esas empresas familiares no tienen tantos recursos, yo entiendo que existe la posibilidad de buscar de ambas partes una persona a la cual respeten y que reúna las competencias para ser como un árbitro en ambas partes y que hagan como un eh, validación de ideas o estrategias que se pueden tomar para solucionar el conflicto y que sea sopesada por las personas interesadas. O sea que yo entiendo que eso también puede resultar. ¿Entiendes? Bueno, fíjate una Lo que te cosa, digo. Ujú. acabo de tocar un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque yo usualmente lo divido como mediación interna o mediación externa. Es decir, la familia busca en su seno una persona respetada que, como les dije, goce de la credibilidad para los factores en conflicto de poder ayudar a mediar o un profesional que simplemente les ayude con la mediación. Pero en el caso de las pymes o en el caso de las MIPYMES, como son llamadas en la República Dominicana, perfectamente pudiera la primera categoría, la de interna, pudiera dividirse en dos. ¿Por qué? Porque tal vez la familia no cuente con una persona externa totalmente imparcial que pudiera ayudarles, pero si pudieran dentro de su red de conocidos o amigos, sin tener que recurrir a un profesional, que obviamente supone una erogación de dinero, y poder buscar dentro de sus relacionados, no sería tan interna porque es una persona tal vez fuera de la familia, no es una relación profesional. O sea que para ese caso pudiéramos perfectamente, como te dije, la mediación interna, dividirla en una que sea o con un familiar que goce de esa credibilidad e imparcialidad y la capacidad de mediar, por supuesto, que no es buen comunicador o buen oidor o es creativo, no tiene las cualidades para ser buen mediador, pero también pudiera encontrarse un tercero. De hecho, una pequeña anécdota, no sé si ustedes han escuchado de la familia Cisneros.
es una de las familias más, de las familias empresarias más importantes del país, de Venezuela. Bueno, de origen venezolano, porque ellos ya son un grupo multinacional. Y de hecho tienen presencia en República Dominicana. Hace poco murió bueno, no voy a decir fundador, pero el segunda generación más importante de ellos, que fue don Diego Cisneros. Y ellos tenían un asesor muy cercano, muy querido, no solamente por la relación cercana, sino por sus grandes capacidades, que era don Pedro Tinoco. De hecho, cariñosamente, don Diego Cisneros, su hermano Ricardo y su primo Osvaldo, que esa tríada hizo muchísimos negocios juntos, le llamaban Buda a don Pedro Tinoco. Fíjense cómo esa persona perfectamente podía entrar y morigerar las energías negativas y podía perfectamente darles consejos que iban a ser bien oídos, porque esa es la cuestión del mediador. Nosotros no hacemos nada simplemente asignando un rol de mediador a quien sea. No, el mediador tiene que tener dos cosas. Primero, tiene que gustar de la credibilidad de las partes en conflicto, por lo que tiene que ser evidentemente imparcial. Y en segundo lugar, tiene que tener capacidades o facilidades de comunicación y facilidades desde el punto de vista hasta de creatividad y búsqueda de soluciones a los problemas. Entonces, coincido contigo, coincido contigo. Las MIPIMES no necesariamente tienen que hacer una erogación de dinero. Pueden buscar una persona que cumpla estas características para abordar los problemas. Exacto, gracias. A la orden. ¿Quién más quisiera intervenir, ahondar en algún punto que tal vez no quedó del todo claro, alguna duda, algún caso de ustedes? Yo tengo una pregunta ¿Cómo con no? relación a los métodos. Este, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Y si ya hay, bueno, me imagino que en esos libros a lo mejor aparece bastante, pero qué sé yo, alguna matriz, algún formulario, alguna prueba que se le pase para levantar información entre los involucrados, o sea, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Además de alguna que ya usted mencionó. Y, por ejemplo, una pudiera ser la mesa redonda y en cuál de Lo que pasa las es que, metodologías ah, se puede usar, si esa sería lo que una. pasa es que la mesa redonda es más un método de casi que didáctico, un método de bajar información. Cuando estamos de frente a un conflicto, precisamente, es más, hasta desde el punto de vista neurocientífico. Ustedes saben que se agarran el cerebro humano, ¿verdad? En el medio del cerebro hay esta pequeña parte llamada amígdala, que pudiéramos decir que es el centro de las emociones humanas más importante. Cuando nosotros tenemos un secuestro de la amígdala, cuando ustedes ven una persona totalmente ofuscada, totalmente arropada por la sensación emocional que tiene, es porque tiene un secuestro de la amígdala. Hay personas que tienen más facilidad que otras de gestionar sus emociones. Fíjense que ya no se habla de controlar las emociones, sino de gestionar las emociones. Y toda la parte racional, no emocional, sino racional del ser humano, se maneja en esta parte central del cerebro, frontal, que se llama el córtex prefrontal. Perdón, córtex prefrontal. ¿Qué pasa? En momentos de conflicto, se apaga el córtex prefrontal y se activa la amígdala. Entonces, nosotros estamos literalmente actuando de la manera más instintiva. ¿Eh? Entonces, de la manera instintiva, esencialmente tenemos dos respuestas. La evitación, yo huyo del conflicto, o la confrontación. Ambos son perniciosos en el largo plazo en la empresa familiar. En la empresa familiar nosotros no queremos metodologías que aupen, fomenten conductas evitativas o confrontativas. Lo que queremos es aupar personas que logren tener la capacidad de regular sus emociones y utilizar la metodología que más le conviene a ellos y a la organización para que el conflicto pueda ser verdaderamente resuelto. Resuelto, como se dice en inglés, for good, para siempre. ¿Por qué? Porque esencialmente muchas veces yo veo como consultor que hay muchas empresas familiares que evitan el conflicto no hablando de él. Todo el mundo sabe del elefante en la habitación, pero todo el mundo se calla.
De hecho, hay un artículo que invito a leérselos, o bueno, creo que se lo pudiera hacer llegar a la UCE, que publiqué en el diario El Dinero, allá en República Dominicana, llamada El Rey está desnudo, de cómo muchas veces las empresas familiares, creyendo que van a evitar un conflicto por callar sin nombrarlo, lo que hacen es sembrar casi que una bomba de tiempo, que tarde o temprano va a estallar. ¿Cuáles son las mejores metodologías? Depende de cada caso. Depende de las variables de cada caso. Depende de cómo son esas personas. Hay personas que son muy confrontativas, hay personas que son muy evitativas, hay personas que ya han tenido muchos conflictos anteriores y esa historia también influye. Yo tengo casos donde tal vez las relaciones entre hermanos no han sido, en segunda generación, no han sido las mejores. Entonces, hoy en día, cuando cada uno tiene 50 años, recuerda que cuando 15 años me robaste la novia o a ti te dejaban salir más que a mí, hay muchas circunstancias. Por eso les digo, ¿existe una solución estándar para todos los problemas o conflictos de la empresa familiar? No existe. Existe un paquete de herramientas. ¿Cuál herramienta es la mejor para cada caso? Depende. Depende de cómo son las características de cada caso. Hay casos donde yo mismo he recomendado a los familiares, si quieren mantener la familia, no sigan haciendo negocios juntos, porque son visiones o paradigmas totalmente encontrados, no compatibles, y son mutables, son como son y no piensan flexibilizarse. Entonces lo mejor es no hacer negocios juntos, porque la empresa familiar, si me preguntan a mí, debe arrojar dos resultados. Uno, como les decía la vez pasada, económico, de producción, de creación de valor financiero, y otro que es el salario emocional. Que a mí me gusta estar aquí, me gusta la interacción que tenemos con los familiares y empleados, me gusta el clima que tenemos. Si esto no existe, la empresa no va a ser sostenible por muy buenos que sean los resultados financieros. Espero haberte podido responder. Claro, no hay un librito para nadie. En el momento se determina Esta, cuál la respuesta sería, no hay un librito, hay muchísimos libritos que aplican de acuerdo a las características de cada caso. de cada caso. Claro, ok. El equilibrio en cada situación. Los Es- romanos, que eran muy sabios, y por eso 3.000 4.000 años después seguimos usando su derecho, eh, decían, in medio stat virtus, en el medio, en el equilibrio está la virtud. Si tú tienes una empresa familiar justa, vas a tener una empresa familiar equilibrada. Y una empresa familiar equilibrada es una empresa familiar donde la gente puede obtener su buen resultado económico, su buen clima organizacional, tiene claridad estratégica, hay rendición de cuentas, hay transparencia de la gestión, es fácil tomar decisiones, eh, se nota, se nota. O sea, ustedes van a, no sé, a Burkina Faso o a Senegal o a Haití y lo comparan con Noruega, Dinamarca y Suecia y van a ver una diferencia. Aquí el modelo funciona, aquí el modelo no funciona. Y eso es eh, fácilmente verificable. Igual pasa en las empresas familiares. Hay empresas familiares, hay empresas familiares que sobreviven y prosperan y crecen a pesar de las disfuncionalidades de la familia. Carlos, y escuchando todo eso, me viene a la mente que gracias a Dios ahora mismo existen los centros MIPYMES. Los centros MIPYME a nivel Claro. nacional están ayudando bastante a toma de decisiones acertadas a la hora de formalizar sus negocios. Porque cuando tú vas a escoger un socio de tu empresa, tú tienes que saber a quién tú vas a darle esa responsabilidad y quién es, cuáles son las competencias que suma al negocio y confiable, una persona confiable, responsable, y de ahí esos conflictos que pueden ser a futuro pueden ser disminuidos, aunque claro está, siempre lo van a ver, pero se minimizan las posibilidades y creando reglas a principio pueden esclarecerse muchas situaciones que se pueden evitar a futuro. O sea que, gracias a Dios, los MIPIMES que antes no contaban con este tipo de centros de apoyo, ¿verdad? Integrar a los negocios, ahora sí pueden contar con profesionales competentes que pueden ayudarles a tener mejores decisiones. Bueno, de hecho, al respecto de tu comentario, tengo dos comentarios. El primero es, ojo, Yo después de el usted, que, de eso mismo.
de eso mismo que dice Nancy. Excelente. Fíjense lo siguiente. Por un lado, el hecho de que nos formemos de la mejor manera no implica que no va a existir el conflicto. Siempre va a haber conflicto. Hay un libro muy bueno de William Ury, por cierto, que se los recomiendo, llamado El tercer lado, The Third Side. Una manera de cómo precisamente mediar, de cómo ayudar a las partes a conciliar y llegar a acuerdo. Y fíjense esto, resulta que Uri, antropólogo, él dice, yo tengo toda mi vida estudiando una tribu, mi tribu, la tribu humana. Y él, bueno, en la arqueología, que es una herramienta, digamos, de la antropología, han encontrado evidencia de que de hace 10.000 años para acá, y ojo, el Homo sapiens, nosotros tenemos ya cientos de miles de años existiendo, pero evidencia arqueológica de violencia entre grupos humanos solo existe de hace 10.000 años para acá, no de 10.000 años antes. Y eso causa un interrogante. ¿Por qué encontramos que hay violencia entre grupos humanos solamente de 10.000 años para acá y no antes? Y la respuesta es que fue el comienzo de la sedentarización, el fin de la vida nómada, de que andábamos vagando y caminando por todo el mundo, hasta que empezamos a hacer centros poblados, la génesis de los centros urbanos. ¿Qué pasa? Donde hay humanos va a haber conflicto. En una empresa familiar siempre va a haber conflicto. Pero con iniciativas como esta, gracias al Centro MIPYME, ustedes pueden adquirir herramientas que sean útiles, no solo interesantes teóricamente, sino útiles de verdad en el mundo de la práctica, porque han sido probadas y comprobadas en distintos escenarios, para poder hacer frente a esos conflictos y lograr que, así como el agua a uno lo puede ahogar, pero el agua bien abordada, bien tratada, se puede generar energía eléctrica en una hidroeléctrica. No es que el conflicto sea malo per se, es cómo respondemos al conflicto lo que puede traer unas consecuencias negativas. Y precisamente por eso yo particularmente aplaudo, y no es necesariamente porque me hayan contratado, es porque los centros MIPYMES, cuando por primera vez viajé a la República Dominicana en el 2017, me sorprendió muchísimo que hubiera esta iniciativa, el Estado dominicano, y una política de Estado que se ha mantenido desde el gobierno anterior y a este, de ayudar al pequeño empresario, que al final del día es la base de la riqueza de cualquier país, la base de la riqueza de cualquier país. Entonces, yo lo aplaudo. De hecho, no solamente el trabajo que ustedes están disfrutando aquí de poder contar de asesoría o formaciones con el Centro MIPYME, las estadísticas que esa gente levanta, yo me quito el sombrero. No muchos países de América Latina tienen esas estadísticas y llevan ese control. Y es un paradigma en la gestión, en la gerencia. Tú para controlar necesitas medir. Y las mediciones que hace el Centro MIPYME, de verdad que yo me quito el sombrero. ¿Alguna pregunta adicional? Ani, adelante, tú dijiste que tenía tus comentarios. Ajá, Sí, quería comentar algo sobre lo que decía Nancy, sobre la ¿cómo no? importancia de los centros MIPYME. Realmente es exponencial, o sea, excelente de verdad. Es un Cierto. excelente aporte. Sin embargo, de, yo sí siento en mi experiencia, también trabajando de cerca con las empresas familiares y ya que me ha tocado con la empresa de mi esposo, o me tocó porque ya no estoy con ellos, pero tengo una empresa familiar con mi esposo. Eh, basándome en esa experiencia, que ya cuando yo llegué con mis ideas, eh, ya el centro MIPI me había pasado por allá. Y yo observé, porque yo soy egresada del Centro MIPYME San Francisco, que ya no está aquí, de empresabilidad femenina. Y mi asesora fue precisamente quien los había asesorado a ellos antes de yo llegar a la familia. Y Mm. cuando se dio la situación, que yo hice una propuesta y eso trajo muchísima controversia, yo la llamé a ella y le dije, mira, voy a hacer esto, valídamela. O sea, yo la repasé con mi esposo y con ella, porque yo le dije, yo quiero que tú me la revises antes de yo presentarla para ver si los puntos que... Y ella nada más me hizo una sola observación y me dijo,
tú tienes la confianza de decirle eso. Yo, bueno, ellos tuvieron la confianza de tratarme a mí de una manera que a mí no me gustó, entonces yo puedo tener la confianza de entonces también hacer esa propuesta. Porque, de verdad, o sea, esa es mi manera de responder. Ah, eso es lo que tú quieres, bueno, déjame hacerte una propuesta. Entonces, ella me dijo, no, fuera de ahí yo no tengo ningún inconveniente, o sea, me parece muy bien. Pero después que terminé la interacción con ellos, me di cuenta, o sea, después que le presenté la propuesta y ya tuve las reacciones y el resultado de ella, llamé nuevamente a mi asesora y le dije el antes y después. Entonces ella me dijo que así de manera confidencial, me dijo, porque eso no es bueno, ¿verdad? Y bueno, aquí mismo, aunque yo lo diga, no estoy diciendo nombre ni nada, o sea que eh, ella me dice que ella le hizo esa misma propuesta en un punto muy crítico, que era el de involucrar, empoderar más a los demás miembros de la familia, porque solamente se escucha la voz de uno, que es el administrador. Los demás no dicen nada. Y los mismos que trabajan, incluyendo a mi esposo que trabaja en el negocio, no son escuchados, no son involucrados. Entonces él, por otro lado, se queja de que ellos no se quieren poner el uniforme, por decirte algo sencillo, o no quieren participar de cuando se va a grabar un evento o algo. O sea, que con eso de las redes es importante que se vea, porque es una zona rural y es bueno que se vea la comunidad. Ellos deben de ser los protagonistas, pero no, siempre es él que sale en los videos y en todo. Entonces, eso mismo resultó cuando yo le hice la propuesta. O sea, ya ellos lo habían hecho. Entonces, yéndome al punto de Nancy, eso está muy bien. O sea, los centros MIPYME hacen una excelente labor, pero al final la voluntad tiene que venir de ellos. Si ellos no se dejan asesorar, no, no hay manera. O sea, yo vi algunos de los puntos en los que ellos fueron asesorados y eso fue, llegué en el 2018 o 2017 acá a sus vidas. Y ellos habían ya 5 años anterior, habían hecho, y eso no había cambiado. Muchos de los puntos estaban iguales, incluso lo relacionado con su misión y valores, con su filosofía. Yo mírenlo ahí, ustedes mismos la describieron. Llévense de eso tal cual, porque no lo están haciendo. ¿Me entiendes? Claro, yo no se lo dije así, yo busqué la manera diplomática en la propuesta de decírselo, así haciéndole preguntas que ellos mismos se respondieran. Entonces, la voluntad de las personas es realmente al final lo que cuenta. No importa, incluso hubo una de las hermanas que comentaba que ella no quiere más teoría, que ellos lo que quieren es dinero, que no vengan a teorizar. Para escucharme a mí, eso fue un berenjenal, porque ella decía que ella no quería escuchar teoría. Ay, sí, mucha teoría. Yo, bueno, entonces si no quieren teorizar, pues entonces no creo que pasen de ahí. Pero yo sí dejé claro mi punto y hasta dónde yo podía también colaborar. No fue aceptada la propuesta y bien, excelente. Qué bueno que ellos se animaron ellos mismos y se empoderaron porque no lo estaban haciendo. Así es, Bueno, Ani, sí, diría yo que la responsabilidad, el compromiso con las cosas son lo que van a dar el resultado. Si no hay compromiso para los fines que a donde ellos quieren llegar, no hay la unión, un trabajo de equipo, es difícil llegar a la meta, como dicen. ah, bueno, lo primero que te quiero decir es gracias por compartir una experiencia personal, porque es muy distinto cuando uno simplemente, bueno, discute un concepto o hace una aclaratoria, y otra cosa es que uno se permita compartir algo que le pasó. Entonces, primero que todo, gracias. En segundo lugar, yo diría que en tu caso hay otra capa que le añade complejidad, que es un temazo en el ámbito de la empresa familiar, que es que tú eres familiar político, porque tú eres la esposa de alguien que ves de la familia, ¿no? Exacto, Eso añade un grado más de dificultad, porque usualmente, si hay sus grises, pero el blanco y el negro aquí es las familias que puede ser 3 premios Nobel, pero si es hijo, o sea, esposo de mi hija o esposa de mi hijo, igual aquí no van a trabajar.
Hay familias que no quieren el importado. Chao. Y, ojo, como un mecanismo de protección, porque también hay casos de casos. Ajá. Y hay otras familias que le encanta traer talento importado, que no tiene ningún problema, que los adopta prácticamente como otro hijo más. Entonces, en esos extremos está en el ámbito de la empresa familiar el tratamiento al familiar político. Entonces, claro, obviamente no voy a incurrir aquí en detalles, pero eso tiene mucho que ver con respecto a la receptividad o rechazo de cualquier propuesta que provenga de un familiar político. Ayer casualmente estaba en un congreso de empresas familiares en Caracas y estaban hablando de cómo un caso, estaban haciendo la evaluación, el assessment de las nuevas generaciones para ver quién tenía meritocráticamente hablando, objetivamente hablando, las mejores cualidades para ejercer cargos gerenciales a futuro. Y habían 12 personas, de esas 12 personas, todos eran hijos de la segunda generación, pero habían dos que no eran hijos de la segunda, o sea, eran hijos políticos, digámoslo así, hijastros, porque uno de la segunda generación no tuvo hijos, se casó con una señora que ya tenía hijos y él casi que los cría, pues, pero no son de la sangre de la familia. Y resulta que los que salieron con mejores competencias, mejores capacidades gerenciales de todo el grupo de 12 son esos dos que no son de sangre. Entonces tiene mucho que ver el paradigma que maneja la familia con respecto a cómo tratar al familiar externo. Si yo aprovecho ese talento, que ojo, es lo que hace California, y por eso existe un Silicon Valley no existiría sin una mega herramienta que utiliza los Estados Unidos, que es la visa H1 para traer el talento sin ninguna restricción y lo otro es simplemente, no, usted es familiar político y va a ser siempre en esta familia un ciudadano de segunda. Eso tiene mucho que ver. Y por otro lado, y por otro lado, y ya lo digo como consultor, yo no trabajo con familias que no tengan la voluntad de cambio. Las familias que son inflexibles y creen que se la saben todo más una, y no porque yo sea el mejor consultor del mundo, que no lo soy, pero sí les puedo hacer saber cuáles son las empresas familiares más exitosas del planeta entero y les puedo decir en cada uno de los ámbitos medulares que hacen ellos, cuáles son sus prácticas y cómo ellos están pegando de jonrón y aquellos que creen que se la están comiendo y no son precisamente BMW, que es una empresa familiar, o Walmart, que es empresa familiar, entonces no van a llegar a esa estatura si no escuchan las prácticas que ellos hacen. Entonces, mi recomendación es, yo sé que tengo un comentario duro, pero bueno, yo soy así. Yo no comparto las perlas con los cerdos. Las perlas se le da a quienes aprecian. Entonces, mi recomendación es, los consejos son básicamente como sembrar y no vale la pena sembrar en un terreno que no es fértil. Así es. Ese fue mi aprendizaje. Y ya no pierdo mi tiempo dos veces, porque mi esposo intenta nuevamente, porque él es masoquista, intenta nuevamente hasta vivir Que las cerca de reglas de su ellos. Yo no, sistema hijo, yo no quiero, y vender nosotros nuestro producto. Es que tú quieres volver a lo mismo. Ese es su sistema. son esas, exacto. Esa es la cuestión, que su sistema familiar, de hecho, el sistema de la empresa familiar es sumamente complejo, porque ustedes van a Complejo. ver desde la, no sé si han escuchado el término de la epigenética de Bruce Lipton, generacional. Hay hasta cuestiones biológicas, enfermedades, traumas, hasta deseos sin cumplir que muchas familias portan de generación en generación y muchas veces eso es un software genético que tenemos adentro y Así tenemos que es. hacer levantamiento de conciencia para estar alertas de muchas cosas que no necesariamente nos van a llevar a donde creemos que queremos llegar. O sea, es un tema, es un temazo. Es interesantísimo, por eso que estoy en este ámbito. Muy Pero es un tema, es interesante. un tema. Yo aprendí Sí, sí, sí. muchísimo, eso sí, eso fue, ellos no saben lo que yo gané. Ellos creen que yo perdí, pero yo gané que yo no se imagina. Tú nunca pierdes Ah, realmente. Fue un aprendizaje sorprendente. a veces perdiendo se gana. Ajá. Sí, sí, sí. No, de verdad que gracias por el comentario y por compartir. No sé si alguien tiene alguna otra duda con respecto al material o algún comentario.
¿Es una Un pregunta? comentario, este SEO que hablaba la compañera, es la tipificación de lo que usted dijo al principio de la primera charla. Él es un Ah, del dictador, dictador. sí. Ah, lo que pasa es que es muy difícil. Mira, cuando a un fundador le funcionó el modelo de negocio y él tiene la comprobación fáctica de que mi manera es la correcta, es muy difícil contradecirlo. Es muy difícil hacerlo ver, papá, sí, tu metodología nos hizo hacer 100 millones de pesos, pero es que existen otras maneras que pudieran ubicarnos en 1.000, 100.000 millones de pesos. Y eso es muy cuesta arriba. No todo fundador es mente abierta, no todo fundador es flexible, no todo fundador tiene una vocación democrática. Y vuelvo y repito, por eso es que hay veces que uno recomienda a familiares, si ustedes quieren mantener la familia, no sigan haciendo negocios juntos, porque no hay, como se dice en negociación, que eso está en el libro que les recomendé, sí, de acuerdo, no hay sopa con Z, sopa, zona de posible acuerdo. Si no hay zona de posible acuerdo, no se puede llegar a nada. Bueno, y eso es lo más que abunda en empresas familiares. Eso, el tejido más grande de las MIPIMES está involucrada la familia. De hecho, hay un artículo, disculpen, no los quiero inundar de artículos y teorías, pero hay otro artículo que les puedo hacer llegar llamado El secreto mejor escondido del éxito económico alemán. Ustedes saben que cuando se habla de Alemania, todo el mundo dice la economía más grande de Europa, la disciplina, las marcas tipo Mercedes-Benz y BMW, y todo el mundo asombrado con la locomotora de la economía europea, que es Alemania. Y resulta que el secreto mejor guardado de la economía alemana es que el 75% de las exportaciones alemanas no son solamente a ABB o Bayer o Mercedes, el 75, o sea, 3 de cada 4 dólares que se exporta de Alemania lo exportan las Mittelstand. ¿Quiénes son las Mittelstand? Las empresas, las pymes familiares son las que exportan el 75% de lo que lleva afuera Alemania. Fíjense. Increíble. Pymes familiares. Bueno, excelentísimo. El día de hoy fue muy bueno, con todos estos casos, esas reflexiones, experiencias. Si no tienen más comentarios o alguna otra pregunta, entonces vamos a dar por concluido el módulo de hoy, esperándolo en la próxima sección, que será estudio de casos de conflicto mal gestionados. Interesantísimo también la continuación de todo esto. Así que los esperamos aquí, así puntual como el día de hoy. Gracias por participar, por estar aquí. Carlos, si tienes algo que decir, yo le deseo un buen fin de semana porque ya hoy es viernes Ajá, ¿verdad que sí? y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Bueno, claro que lo sabe. Bueno, les deseo a todos un muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias por las intervenciones, muchas gracias por la puntualidad y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana, que va a ser interesantísimo porque, ojo, todo esto es teoría, que ojo, no les desmeriten la teoría es muy importante, pero ver la teoría aplicada en la práctica enriquece más. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Muy bien. Bueno, feliz tarde o resto de la tarde, así que nos vemos el próximo martes. Bye bye. Muchísimas Chao. gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Ay, muchas gracias.